puertas de los closets, de las chapas que hacían los nudos de la madera, a donde parecían ojos y boca, y él lo tachó y lo raspó así. Dije, más nunca me pasa esto. Desde ese día en adelante hasta el sol de hoy, en mi casa no se discute. Siempre se habla cuando hay un conflicto. ¿Entiendes? Por eso es que dice la palabra de Dios: no te lleves anatemas a tu casa, porque los demonios necesitan un punto de contacto. O inerte, que es algo que no tiene movimiento, como lo que nosotros nos llevamos, las obras de arte, o con movimiento, que es tu cuerpo. Y usted ni se imagina la liberación que vino con nosotros después. ¿Entiende? Uy, mi esposo gritaba, parecía un animal. Y nos liberó a todos dos por separado en el cuarto. Usted no sabe lo que pasó allí y ni se lo voy a contar. Quédese con la incógnita. El propósito de la guerra espiritual, estamos en la página 1 para los que compraron el material, es establecer el reino de Jehová nuestro Dios, desplazando el reino satánico. Todo se traduce en quitarle el territorio al enemigo, que puede ser una persona, una familia, una comunidad, una nación y hasta continentes, para consagrarlos al reino de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? La otra característica es: contrarresta la opresión del enemigo en todas sus manifestaciones. En la casa había opresión, había discusión, había un ambiente que no era de Dios y que sabíamos que algo anormal estaba pasando. Estábamos siendo influenciados por entes satánicos que no podíamos ver, pero que sí podíamos percibir. ¿Está entendiendo? Por eso es que la guerra espiritual contrarresta esa opresión satánica, porque te das cuenta de que lo que está pasando no es de Dios, sino es satánico, y empiezas a obrar a lo contrario de lo que ellos te están susurrando. Amén. No sé si me entendieron. Amén. Entonces, pon allí en ese lugar, haz un paréntesis y dice así: hay que hacer lo contrario a lo que me está susurrando el enemigo. Si te dice habla, usted cállese, respire profundo. ¿Sabe cómo yo hago? Hago así. 1, 2, 3, 4, 5, respiro profundo. Ahora sí, dime. ¿Entiende? Pero jamás le respondo, jamás. Porque cuando me pongo y se entronó el enemigo. Se llama venganza. El demonio de la venganza se llama Arioch. Mueve 40 legiones. Anótelo allí en ese lugar. Mueve 40 legiones. La palabra legión viene del Imperio Romano, en donde se agrupaban entre 6,000 y 7,000 hombres. Entonces multipliquen 4 por 7, ¿cuántos son? Entonces son 28,000 demonios que están allí operando a través de esa legión de la venganza. ¿Y cómo opera? Cuando se pone aquí y empieza a susurrarte: dile que él es el culpable, háblale, dile, hazlo, pégale, insúltalo, vete. Y si usted lo hace y no logra contrarrestar esa opresión, se entrona. Entronarse es entrar dentro de usted y se anida aquí, a donde está el ombligo. Ese es el alma, por ahí entró la vida. ¿Entiende? ¿Está entendiendo? Dile que está a tu lado, ¿entendiste? Entonces dice así, la tercera: disminuye la guerra espiritual, disminuye el desgaste físico y espiritual del cristiano que lo practica. Amén. Lo que nosotros no pudimos lograr ni hablando, ni mediando, ni yendo a la iglesia por años. ¿Ve? Porque nosotros teníamos ya casi 7 meses que habíamos metido esas anatemas y la relación venía de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor.
en un solo día, en menos de media hora, un profeta llegó, movió las aguas del Espíritu, practicó la liberación, descendió el poder del reino de Jehová de los ejércitos aquí en la tierra, nos practicó liberación a todo el mundo y hasta el sol de hoy gozamos de ese privilegio. ¿Entiende? Entonces, en un año ya el desgaste físico era increíble, ya nos íbamos hasta divorciar, las niñas ya yo no sabía qué hacer, salían mal en el colegio, todo era un caos en la casa, la mujer de servicio quería irse y hoy en día Pilar tiene con nosotros 15 años. Amén. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de la guerra espiritual es disminuir el desgaste físico y espiritual del cristiano que lo practica. Por eso necesita ser guerrero. Necesita saber que papá se llama varón de guerra. Y si papi es varón de guerra, algo de guerrero tienes tú en tu ADN. Amén. Entonces, en toda guerra se debe de tener claro varias cosas. ¿Qué es reino? El diccionario dice que reino es territorio o estado con sus habitantes sujeto a un rey. Hay un mando. Si usted se presta a las cosas del enemigo, usted está participando para el reino satánico. Y el reino satánico, el rey, es el diablo, el que domina y controla. Y todo lo demás, que son los demonios de jerarquía como principado, potestades, gobernadores y hueste espiritual de maldad, están bajo su jerarquía, pero que controlan tu vida si tú te dejas. ¿Entiende? Amén. Entonces dice así, pero si tú hoy entiendes lo que hoy se te está diciendo, perteneces a un reino que es el reino de Cristo, de Jehová de los ejércitos, ¿correcto? Y Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso que la consecuencia de la identidad es producir un compromiso, producir compromiso. Y un compromiso trae una acción, y una acción trae una manifestación del poder del reino a quien yo pertenezco. Amén. Por lo tanto, puedo practicarme una autoliberación. El Espíritu Santo que está dentro de tu espíritu va a decirte: eso no da paz. Eso que tienes en tu casa no da paz. Y lo que sientas que no te da paz, que parece que te está mirando en ese cuadro, que parece que lo que te regaló tu abuelita creo que sale como una sombra allí, que algunos tienen esa facultad de ver esa sombra que sale y se mete, sáquelo, porque lo que usted está viendo es una legión que gobierna en ese lugar y que está bañando como una cobertura toda tu vida, o la casa o el lugar donde está. Amén. Por eso tienes que ser muy sensible a lo que el Espíritu Santo habla a tu espíritu. Identidad. ¿Qué es identidad? Identidad, concepto lógico muy empleado en filosofía, que designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo. Yo cuando veo ustedes cuando ven una bandera de la Argentina, yo cuando veo una bandera de Venezuela o de Italia, digo, allí, de ahí pertenezco yo. ¿Por qué? Porque genera una identidad en mí, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted enseguida recuerda, cuando uno viaja a otras naciones, uno recuerda hasta el olor del país de uno, los sabores. Yo viví 2 años en Londres y después volví a ir con la Dina. Y cogí un snack, ¿cómo se llama ahí? Una chuchería, aquí, ¿cómo se llama? Como unas papas fritas, ¿no? Pero eran así en forma de anillo. Y nada más el sabor, yo dije, estoy en Londres, Dina. Me comí, la Dina me decía, ay, parece boba. Porque yo me llevé un poco de papa frita, porque yo me traía a Londres en esa papa frita, en el sabor y en el olor. ¿Ah? Y hasta azúcar en cuadrito me traje, porque yo recordaba que a mí me gustaba el azúcar cuando pequeña, en cuadrito. Yo viví 2 años, casi 3 años en Londres. Y entonces mi mamá me echaba el azúcar en cuadrito, pac. Aquí también la hay, ¿verdad? Pero en Venezuela no hay.
Entonces y en Estados Unidos también la hay. Yo viajaba para Estados Unidos, pero yo me traje hasta el azúcar que nos pararon en toda la aduana pensando que era droga. Y la Dina brava. Y pesaba un mundo. Y yo me traje el azúcar porque me traía a Londres. Enseguida revivió en mí todos esos recuerdos desde niña, donde mamá me echaba las cositas, de los cuadritos del azúcar allí, y yo me la ponía en la boca y me gustaba que se derritiera el azúcar en mi boca. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso te recuerda, hay una identidad, permaneces. Es de ahí vengo, ahí estuve. Huele a algo que yo reconozco. Eso es identidad. Por eso es que siempre en ti o en el ser humano, en todo ser humano, equivocada o certeramente como estamos nosotros buscando el reino de Dios, siempre el ser humano tendrá la necesidad de buscar su identidad y busca siempre irse hacia la brujería, hacia lo oculto, hacia los dioses, a lo que es una deidad. Así esté equivocado porque tiene ADN de Dios en la vena, ¿entiendes? ¿Me estás entendiendo? Es como un huérfano. Así tú le des hogar a un huérfano y le digas: yo soy tu padre que te crió, que estuvo contigo, que soy el papá del corazón y no de la barriga. Siempre el huérfano siempre va a buscar saber: ¿y quién fueron mis padres? Una identidad. La gente necesita, o el ser humano necesita saber un origen, la búsqueda de la identidad. Por eso es importante tener una identidad en Cristo. Amén. De aquí vamos a pasar. Gracias. De aquí vamos a pasar a la página. A la página 12, ¿ok? Del material de guerra espiritual. Los que lo tienen lo pueden ir leyendo pausadamente en su casa y van a entender muchas cosas de lo que hoy se está explicando. Amén. Porque estamos haciendo como una síntesis, estamos corriendo así para que usted entienda. Dice las armas simbólicas de la guerra espiritual. Eso está en la 8, pero ya vamos a pasar a lo que es las armas simbólicas de la guerra espiritual. ¿Ok? ¿Con qué armas yo cuento para hacerle frente a mi enemigo? ¿Ok? Los actos proféticos aceleran la respuesta y disminuye el desgaste físico e espiritual del cristiano. Me explico. Lo que vemos en el mundo espiritual, sabemos que en estos momentos, tal cual así como están ustedes aquí sentados, en el mundo espiritual estamos sentados igualito en estos momentos. Lo único que estamos siendo influenciados por el bien y el mal. Si ustedes pudieran ver la batalla campal, porque es una batalla campal. Cuando uno dice se mueven las aguas del espíritu, que lo llamamos la Dina y yo, no es una cosa así literalmente, sino que le pusimos mover las aguas del espíritu porque hay un mover del Espíritu Santo dando la orden a través de nuestra boca, porque nada hará el reino de los cielos si no es a través de ti y de mí. ¿Entiendes? Entonces con esta boca hablará de su grandeza y necesita dar la orden, ¿ok? Para que se mueva esa jerarquía espiritual y en ese momento donde la gente está siendo libre hay una batalla campal literalmente. Miren, Barquisimeto, estábamos nosotros allí, jamás había visto en tantos años que tenemos Dina y yo liberando cautivos y haciendo liberaciones personales y en masa, jamás habíamos visto tal demoniera de alta jerarquía que cayó en la iglesia de Barquisimeto. ¿Sabe por qué? Porque todos tenían pacto con una corte satánica que se llama la corte malandra. Eran pactos donde pactaban con Titán y la violencia, donde han habido sacrificios de sangre de niños inocentes y se toman la sangre de esos niños.
Entonces hay una jerarquía titánica, violenta, pero tan increíble que hasta las mujeres boxeaban allí en ese lugar y se paraban, mire, ¡pa! Y levantaban a los hombres por aquí, por la camisa y los lanzaban así 7 metros. Era increíble la fuerza bruta que estaba en ese momento. Mire, usted no sé si ha visto las películas esas donde se encuentra un ejército con el otro y se tiran espadas y los escudos y los cuchillos. Mire, yo miraba el mundo espiritual, yo me detuve así en el altar porque era tan increíble. Yo me puse así a mirar y yo me senté a ver aquello. Yo decía, Señor, qué increíble. Era como ver los dos ejércitos dándose espada, los ángeles, los demonios, unos los agarraban, tenían cola de lagarto, mujeres, casi parecían así mujeres, con brazos y con chalecos y espadas y escudos, y todos gritaban. Era increíble lo que estaba pasando. Jamás yo lo había visto. Es una batalla campal, pueblo. Por eso que si usted mira y viera lo que sale en los vómitos que usted vierte, usted sería el primero que dijera, fuera, sal de mí, y se metería hasta el dedo para sacárselo. ¿Entiende? Y dejaría el pudor y el qué dirán, y dígame si la hermana Juana se da cuenta que soy yo la endemoniada, la diácona, ¿qué interesa? Péguese la revolcada. ¿Qué es preferible que usted se revuelque aquí que estar durmiendo con el diablo, caminando con el diablo, comiendo con el diablo? Porque los demonios están bajo jerarquía del rey que es el diablo. ¿Entiende? Del reino satánico. Pero cuando usted se libera, el Espíritu Santo entra dentro de su espíritu y todo lo que le cegaba el entendimiento, usted empieza a ver las cosas claras porque se va. Lo que le cegaba el entendimiento se va, esa malla, esa venda, se va y usted empieza a ver resultados. Puede obrar más claro, puede tomar decisiones más fríamente sin estar emotiva. ¿Entiende? Usted puede decir no voy, o puede decir no lo compro. Sí me gusta, pero no lo compro porque no puedo comprarlo porque hasta aquí me llega la cobija. Y no es manipulado por el diablo. ¿Está entendiendo? Por eso es necesario practicar el ministerio de Jesús, que es libertar a los cautivos. Si usted mira el Viejo Testamento, no hay nada cercano a una liberación o una liberación. Lo más cercano era cuando David tocaba el arpa y los demonios que estaban en Saúl dicen que no se iban, que se apaciguaban. Pero vino alguien a tomar con autoridad aquí en la tierra, porque Jesús vino como tú y yo y tomó los niveles de autoridad aquí en la tierra. El nivel primero es el nivel a través de la obediencia. Anote allí, nivel primero de autoridad se obtiene a través de la obediencia. El segundo nivel es cuando el Espíritu Santo, o sea, cuando Jesús recibió el bautismo del Espíritu Santo y se lanza al desierto a una batalla con el segundo al mando, que es Belcebú. Belcebú es el demonio que fue creado para descomponer el cuerpo de Cristo. Es el segundo al mando y estamos llenos en la iglesia de ese demonio. Es el demonio del desorden, de la suciera, de la desidia, donde no importa, tirémoslos ahí en el closet que no se ve. Y llega un momento que no importa que se vea y tú sigues invitando a gente a tu casa y la casa está horrible, que los platos te llegan al techo, el mojo en el baño, los baños enmohecidos, y a ti no te da pena. ¿Sabes por qué? Porque tu alma literalmente está en una región de cautiverio sucia, dominada por el segundo al mando, que es Belcebú. Y la noticia es que Belcebú jamás se regresa sin traerse una presa. Y la presa es el más débil de la casa, el niño. ¿Por qué? Porque él infunde terror, porque los niños hasta los 7 años tienen abierto el mundo espiritual, los ojos al mundo espiritual. ¿Y sabe cómo lo hace?
él prueba la presa, hace así, lo lame. Por eso es que el niño a las 2 de la mañana se despierta dando gritos, diciendo, no, pero mira, ahí está. Y la madre, ¿qué te pasa? Siempre tú, mira que no hay nada, atarantada. Claro que sí hay, ¿entiende? El niño lo está distinguiendo y lo prueba, por eso que se despierta así y hace así, porque lo chupa, prueba la presa y viene por él. Por eso es que necesita tener todo ordenado. Bote todo ese tilichero que es la llanta de la mamá, de la tatarabuela, del carro que tenía en el 40, sáquelo y bótelo. Que el flu con que yo me casé, porque ese es el flu donde yo me casé literalmente y ya tiene mojo y tiene hongo. Bote esa carambada, ya usted tiene la foto donde el flu que se casó. ¿Entiende? Saque todo lo que no sirve. Bótelo. Porque el segundo al mando se mueve donde está la pudrición.